Bueno, muy buenas noches, hermanos, amigos, invitados. Hoy estamos en esta reunión virtual con el motivo de poder conocer un poco más de un proyecto de ley nuevo que se está discutiendo en nuestro país, en la Asamblea Legislativa, y que pronto puede que pase a ley. Caleb me corregirá cualquier cosa aquí en cuanto a eso. El proyecto tiene como interés principal velar por los derechos de la niñez y de los adolescentes. Este proyecto ha generado un poco de morbo en la sociedad, a favor y en contra. Y en muchos padres ha generado el cierto temor en cuanto al tema, por ejemplo, de la patria potestad y temas en cuanto a los derechos humanos, porque hoy en día alguien escucha derechos humanos y no tienen la misma percepción que hace 10 años atrás hablar de derechos humanos. Hoy derechos humanos muchas veces la gente puede pensar en todo lo que es agenda progresista y no necesariamente lo debe ser. Sabemos que el derecho humano todavía se puede identificar como lo que siempre ha sido conocido por mucho tiempo. Hoy tenemos el placer de poder contar con un invitado especial, que es nuestro amigo y hermano Caleb Watson. Caleb Watson es un estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá. Caleb Watson es creyente. Él además está involucrado activamente en el movimiento Pro Familia y Pro Vida aquí en Panamá. Pertenece a la asociación Choose Life PTY, que busca defender precisamente los derechos de los no nacidos y de los niños. Es secretario de la Alianza por la Familia y la Niñez aquí en Panamá también. Y la razón por la cual, además de todo eso, está invitado hoy para conversar con nosotros es porque Caleb tuvo el privilegio de poder participar en la redacción de esta ley. Así que no es solamente por lo que él es en cuanto a lo que participa, sino que además estuvo directamente involucrado. Cuando yo me acerqué a Caleb para preguntarle acerca de la ley, me dijo acerca de su participación y me pareció muy oportuno que él mismo pudiese explicarnos. Quiero hacer unas aclaraciones antes de darle la palabra a Caleb. Yo sé que tal vez algunos de ustedes tengan alguna idea de lo que es la ley, otros tal vez no. Algunos tal vez han escuchado a alguien hablar acerca de esta ley a favor o en contra. Hoy el propósito no es debatir. Hoy lo que queremos es escuchar a Caleb, escuchar cómo él puede explicarnos qué es la ley, por qué surge la ley, a qué problema buscan resolver, qué no es la ley, tratando de desmitificar los mitos y además poder explicar los beneficios que trae esa ley. Ahora, queremos de igual manera poder que haya un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, tal vez algunos han notado de que esta reunión tiene un formato diferente en cuanto a las facilidades que tienen. No pueden poner cámara y el audio no sale automáticamente activo. Es porque es una modalidad llamada webinar. Pero no es que no queremos que hablen. Va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Sin embargo, si durante la exposición de Caleb tienen preguntas, en sus celulares o en sus computadoras debe haber una opción que diga Q&A o la letra Q y la letra A. Eso le va a dar la oportunidad de hacer preguntas. Las pueden hacer de manera anónima o las pueden hacer de manera no anónima, es decir, con su nombre. No importa, el nombre es lo de menos. Estas preguntas las voy a poder ver yo y Caleb, y podría tal vez algunas responderlas por chat. Si no, al final de la exposición de Caleb, vamos entonces a poder tener algún tipo de preguntas y respuestas. Van a poder ver que ustedes pueden levantar su mano. Hay una opción que dice raise hand o levantar mano, dependiendo del idioma en que lo tengan. Cuando ustedes hagan eso, yo voy a poder ver quién levanta la mano y puedo entonces activar su micrófono, o que ustedes pueden activar su micrófono para que entonces puedan dirigirse audiblemente a Caleb y hacerle su pregunta. Caleb está más que todo para explicarnos. Esto no es tratando de convencernos o no convencernos, él quiere decirnos qué es lo que es y nosotros queremos escucharlo respetuosamente y conocer un poco más de lo que hay en él. Y otra de las razones por la cual también di la introducción que di
acerca de quién es Caleb es que Caleb ha demostrado a lo largo de su vida que le interesa la familia, que le interesan los niños, que le interesan eh, los derechos de aquellas personas que están siendo vulneradas en maneras correctas. Así que solo por eso yo creo que vale la pena escucharlo. Puede que al final algunos estemos en desacuerdo, otros estemos de acuerdo, pero vale la pena escucharlo y luego poder generar nuestra propia opinión acerca de esto. Obviamente, todo con respeto y esperemos que pueda ser de bendición para todos, que sea de provecho. Así que, Caleb, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación, por tu disposición a querer aclarar nuestras dudas en cuanto a este tema. Y en este momento voy a entonces a hacer silencio yo para darte el tiempo entonces a ti, Caleb. Muchísimas gracias por la introducción, Pastor Nelson. Gracias por la oportunidad de la congregación. De verdad que es un honor para mí estar acá y le doy gracias a Dios por todas las personas que han hecho esto posible en todas las dimensiones. Yo quisiera empezar diciendo exactamente lo mismo, haciendo un introito bastante corto, y es que este proyecto de ley, como ninguna ley, y ningún proyecto de ley es perfecto. Para nada, no vengo a venderles absolutamente nada, ni vengo a decirles que estamos frente a un proyecto de ley perfecto. Pero desde mi perspectiva, sí es un proyecto de ley loable y por ende creo que escuchar varios puntos de vista quizás puedan hacer que las personas tomen mejor su decisión. Y también decirles que atendiendo a que esto es un ambiente eclesiástico, si bien no estamos tocando un tema eclesiástico, sí me voy a remitir en muchas ocasiones a principios bíblicos, sobre todo el por qué yo estoy aquí es por un principio bíblico, porque eh, no necesariamente lo estoy haciendo por ningún tipo de proselitismo ni nada por el estilo, sino que la palabra de Dios me manda a enseñar con amor y eso es ese es mi propósito hoy acá. Entonces, como es un tema bastante complejo y extenso, voy a empezar y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Voy a compartir pantalla. Okay. Esta presentación ustedes la pueden encontrar también explicada por la licenciada María Olimpia de Ovaldía, que es la creadora de la exposición, en un live que pueden encontrar en YouTube que hizo la organización Yo Creo en la Familia. A mí me gustaría aportar quizás algunas cosas, pero para que tengamos eso presente. Bien, vamos a lo neurálgico del asunto. Por una declaración que hizo la ministra de Desarrollo Social, sabemos que se ha dicho que este proyecto de ley hace pasar a Panamá de un sistema tutelar a un sistema de derechos humanos, ¿sí? Y pareciera que esto es lo innovador del proyecto de ley. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta transición de un sistema tutelar a un sistema de derechos humanos no es una novedad. No es algo que este proyecto de ley crea o lo hace como algo nuevo o dispone algún tipo de norma nueva en cuanto al sistema que se propone. ¿Por qué? El sistema de derechos humanos en cuanto a niñez existe en Panamá desde que Panamá firmó y ratificó el Convenio del Niño, que fue ratificado por la Ley 15 de 1990 y un convenio que data de 1989. Entonces, no podemos decir que es este proyecto de ley el que hace pasar de un sistema tutelar a un sistema de derechos humanos, sino que es la ratificación de ese convenio internacional que en base a esa ratificación entra a ser parte del cuerpo normativo de Panamá y ahí es cuando nace el sistema de derechos humanos. Pero ¿qué es esto de sistema de derechos humanos y qué es esto de sistema tutelar? Bien, inicialmente la idea central de esta convención del niño es que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho.
¿Qué significa sujeto de derecho? El niño en sí tiene derechos. No solamente los padres lo protegen, sino que el niño se convierte en un sujeto de derecho. Antes de esto existía el sistema tutelar, en donde el niño no era sujeto de derecho, sino que era objeto de protección del padre. ¿Qué significa esto? Que todas las decisiones que el padre tome que vayan en contra de la protección de ese niño, lo van a alcanzar. El ejemplo que yo le explicaba al pastor Nelson inicialmente es que en un sistema de derechos humanos, si un niño, voy a poner el ejemplo de la educación, si un niño, sus padres por X o Y motivo, dejan de pagar una educación particular y no pueden seguir pagando la educación particular o deciden no seguir pagándola a mitad del año escolar. En un sistema tutelar, como el niño es objeto de protección del padre, el niño va a correr con todas las consecuencias de las inobservancias de su padre y por ende su derecho se ve vulnerado. En el ejemplo que acabo de dar, al niño no se le permite ir a clases porque el niño no necesariamente tiene derecho a la educación, sino que el padre, asegurando su derecho a la educación, paga un servicio a la educación. Si el padre deja de pagar por ser objeto de protección, ese objeto, que suena feo, pero así era el sistema tutelar, ese objeto de protección, que es el niño, va a correr con todas las consecuencias de las decisiones de sus padres. Ahora, en un sistema de derechos humanos, no es que el padre se libra de la responsabilidad de pagarle al colegio particular, pero el derecho es del niño a educarse. El derecho es del niño a educarse. Y al ser el derecho del niño, el niño debe poder seguir yendo a clases y el padre y la escuela solucionan la temática civil aparte, pero el derecho del niño no se vulnera. ¿Ok? Entonces, el niño, niña o adolescente como individuo, como miembro de una familia, como integrante de una comunidad, comienza a tener derechos, pero sabemos que no podemos tener derechos si no tenemos responsabilidades y obligaciones. Y este proyecto de ley y el sistema de derechos humanos reconoce los deberes que deben tener los hijos hacia sus padres y los hijos, los niños en general. ¿Sí? Ahora, hay que hacer un alto aquí porque, como ustedes ven, yo hablo de niños, niñas y adolescentes. Y por lo general, a los que entendemos un poco cómo se mueven los tiempos hoy en día, entendemos que a veces esto de niños y niñas suena como a lenguaje inclusivo, suena como a que nos quieren meter el feminismo radical o nos quieren meter la ideología de género. Sin embargo, mientras vayamos avanzando en esta presentación, vamos a ir entendiendo por qué se hace esa distinción de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Comienzo con la Convención de los Derechos del Niño. En esta Convención de los Derechos del Niño hay artículos que me gustaría que viéramos en primera instancia. El artículo 2 nos dice que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño como sujeto a su jurisdicción. Aquí es donde nace el niño como sujeto de derecho. ¿Sí? Y en el artículo 3 nace otro de los puntos neurálgicos de este proyecto de ley, que es el interés superior del niño. Es algo que se viene escuchando desde 1990, pasando por 1994 con la aprobación de la Ley 3 de 1994, que es el Código de la Familia, y que hasta el sol de hoy es algo que se escucha. El interés superior del niño o del menor. El proyecto de ley también desarrolla eso. Aquí voy a hacer un alto y voy a explicar lo de niños, niñas y adolescentes. Lo primero es que desde una perspectiva provida, yo de primera mano le puedo decir que esta distinción de niños, niñas y adolescentes es muy importante. Y les explico por qué. Esta distinción de niños, niñas y adolescentes tampoco nace con este proyecto de ley. De hecho, la herramienta jurídica
de la cual yo saco esta definición de niños, niñas y adolescentes que voy a dar a continuación, es de la ley que crea la CENIAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que explica qué es niño, niña y qué es adolescente como etapas de un desarrollo. Se entiende por niño a toda persona desde su concepción, a todo ser humano desde su concepción hasta los 14 años, y como adolescente a toda persona que habiendo cumplido 14 años no ha cumplido los 18 años. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la perspectiva provida? Número uno, se reconoce la existencia jurídica de un sujeto de derecho desde la concepción. Esto quiere decir que todos los derechos que se le puedan aplicar al no nacido se aplican, dentro de ellos el derecho a la vida. Y número dos, que actualmente hay una tendencia por parte de los ministerios de salud, no solamente de Panamá, sino de Latinoamérica, a utilizar cifras del mal llamado embarazo adolescente como una excusa para aprobar el aborto legal, supuestamente gratuito, para que las niñas puedan recuperar el rumbo de sus vidas. En Panamá, un medio de comunicación que me voy a reservar el nombre, utilizó las cifras preliminares del año 2020 para vender el aborto como una solución. Desde Choose Life y con la ayuda de la Alianza y también con la ayuda y con la publicación de Avanzada Juvenil de Osana, de la Iglesia Osana, hicimos una investigación y le pedimos datos al Ministerio de Salud referente a los embarazos adolescentes. Porque en la cifra que ellos mostraban ponían como embarazo adolescente a todo embarazo desde los 10 años hasta los 19 años. Nosotros digamos, espérate, aquí en Panamá una persona de 18 años no es un adolescente. La ley del CENIAF lo dice. Aquí una persona en Panamá de 19, de 18 años no es un adolescente. ¿Por qué dices que es un embarazo adolescente? ¿Y por qué no nos desglosas esa cifra de 10 a 19 años? ¿Cuántos embarazos son de mujeres de 18 y de 19 años que ya no son menores de edad? Y nos dimos cuenta que la cifra se elevaba, casi el 60% de la cifra estaba entre las edades de 18 y de 19 años. Esta distinción de niños, niñas y adolescentes nos ayudó a poder pedir, con base a el artículo 41 de nuestra Constitución, que nos permite a todos los ciudadanos hacer peticiones ante las autoridades, hacer esa petición de información para poder entender cómo estaban tratando de vender el aborto mediante este tipo de cifras. Entonces, estas definiciones, aunque parecen redundantes, aunque parecen inclusivas, desde una perspectiva pro vida, ya les dije cómo nos pueden ayudar. Ahora, desde una perspectiva pro familia, y todo esto se complementa con la perspectiva y la cosmovisión cristiana. Esto es importante porque si ustedes se dan cuenta, se dice niño, niña y adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Hay niños y niñas, no hay más nada. Ahí se cierra totalmente la definición a que hayan niñes, o como le quieran llamar a los niños que han sido mal influenciados, sea por sus padres o por cualquier otra instancia, de que ellos se sienten de un género o se sienten de un sexo o se sienten de una especie distinta a la que son. ¿Qué quiero decir con esto? Esto blinda hasta cierto punto el tema de la ideología de género. ¿Sí? Habiendo hecho esa aclaración y el por qué se define niño, niña y adolescente, y teniendo en cuenta que las niñas sí se pueden embarazar y no podemos hablar de niños embarazados en nuestra legislación, voy a pasar a explicar el tema de la patria potestad. ¿Sí? Yo no veo, Pastor Nelson, el tema de las preguntas y tal. Si se están dando, me las hace llegar. Yo por el momento no las veo acá. No, todavía no, pero quería que desarrollaras y luego ya... Perfecto, perfecto, no pasa nada. Bien, la patria potestad, avanzo rápido. Es imposible que esta ley derribe la patria potestad por varias razones, pero una de las más fuertes es que la Constitución Política de Panamá es la que hace nacer la institución de la patria potestad en nuestro país. El artículo 59 de nuestra Constitución, y sería bueno que
si tienen la ley, también la tengan ahí a mano, el proyecto de ley 567, lo tengan a la mano junto con la Constitución. Si leemos el artículo 59 de la Constitución, vamos a leer que la patria potestad es el conjunto de deberes primero y luego derechos que tienen los padres en relación con sus hijos. Los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos para que obtengan una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual, y estos, hablando de los hijos, a respetarlos y asistirlos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Y qué podemos desglosar de todo esto? Número uno, la patria potestad es un principio constitucional y por teoría de la jerarquía de normas que rige nuestro país, no hay ninguna norma por encima de la Constitución. Así lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia y así es como funciona nuestro sistema de derecho. No hay ninguna norma por encima de la Constitución. Quiere decir que al menos que haya una reforma constitucional, que no ha sido el caso en nuestro país, la patria potestad sigue existiendo. Ahora, la misma Constitución nos aduce que esta institución no es absoluta. La patria potestad no es absoluta y al no ser absoluta, porque puede ser que los padres, como dice la Constitución, están obligados a alimentar, educar y más, puede ser que los padres no cumplan con estas obligaciones. Y si tú no cumples con tus obligaciones, no puedes gozar de los derechos de la institución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esta frase venía mientras estudiaba todos estos días que hemos estado estudiando esto. Siempre que haya un factor humano y estemos hablando de derechos, si ese derecho es absoluto, siempre va a tender a que se abuse de ese derecho. No existe derecho absoluto, porque tiende a abusarse de ese derecho. La misma Constitución nos da luces de que este derecho no es absoluto y más aún cuando nos dice que la ley regulará el ejercicio de la patria potestad de acuerdo con el interés social y, lo más importante, el beneficio de los hijos. Un padre que no está haciendo beneficio para su hijo, lastimosamente no puede gozar de la patria potestad. Ustedes dirán, pero este chico, ¿qué está diciendo? Él no tiene hijos. No, no tengo hijos. Pero un padre, por ejemplo, que viola a su niña, no tiene derecho a gozar de la patria potestad. Y la misma ley reglamenta en qué casos la patria potestad puede limitarse su ejercicio. Ahora, ¿qué ley regula la patria potestad? Vamos allá. Tenemos el rango constitucional de patria potestad y en el rango legal, hablando de ley, tenemos el Código de la Familia. ¿Y por qué citamos el Código de la Familia? Porque es la ley a la que se refiere la Constitución. Esta ley es la que reglamenta y regula el ejercicio de la patria potestad. Y en específico el artículo 2 habla de cómo se rige todo este Código de la Familia. Y sería muy importante que lo leamos en conjunto. Los jueces y autoridades administrativas, al conocer de los asuntos familiares, concederán preferencia al interés superior del menor y la familia. ¿Qué quiere decir esto? Todas las reglas que rigen a la patria potestad siempre toman en consideración el interés superior del menor. Y ustedes lo pueden comprobar en la sección del Código de la Familia que trata y reglamenta la patria potestad, que es el título cuarto del libro primero del Código de la Familia. Si ustedes leen el capítulo primero que empieza, si no me equivoco, en el artículo 316 o 317, me parece que es el 316, ustedes van a leer qué es la patria potestad y cuáles son sus límites, pero específicamente les traigo el artículo 318 que dice lo siguiente. La autoridad de los padres se establece tomando en consideración el interés superior del menor y de la familia. Esto es importante para entender nuevamente y reafirmar de que la patria potestad bajo ningún precepto, ni legal ni constitucional, es un derecho ilimitado. Al contrario, es primero un deber y luego un derecho que tienen los padres sobre sus hijos. Seguimos avanzando.
¿Qué nos dice el proyecto de ley 567? ¿Qué tan cierto es eso de que va a cercenar la patria potestad? Vamos a desarrollarlo. El proyecto de ley 567 desarrolla el interés superior del menor. En este caso, ya no se le llama menor, sino de la niñez y adolescencia, primero como un principio de interpretación, pero también como un derecho que tiene el niño. Y como principio de interpretación, dice lo siguiente. El interés superior de, esto es sacado del proyecto de ley, ustedes lo pueden comprobar, el pastor Nelson lo cuenta, supongo que lo estuvo pasando en los grupos y demás. También lo pueden buscar en la página de la Asamblea. Su artículo 8 dice lo siguiente. El interés superior de la niñez como principio de interpretación. El interés superior de la niñez y adolescencia se reconoce también como un principio jurídico de interpretación que limita la discrecionalidad de las autoridades y favorece la aplicación de las normas de protección integral de los derechos que consagra la presente ley y otras normas. En el supuesto de que una disposición admita más de una interpretación, la autoridad aplicará aquella que garantice los derechos de la persona menor de edad. Para ello, la autoridad administrativa judicial seguirá, además de lo señalado arriba, los siguientes criterios y enumera cuáles son los criterios. Pero en este sentido, toda interpretación legal aplicable para su interpretación tiene que tomarse en cuenta como primordial qué es lo que garantiza el derecho del niño. Bien. Siguiendo con el artículo 8, otra de las cosas que se toma en cuenta para interpretar cuál es la ley más favorable, la norma más favorable como interpretación de la norma, perdón, primero es las capacidades de los niños, niñas y adolescentes y su grado de desarrollo. Y aquí entramos en algo que se ha confundido. No confundamos el grado de desarrollo con la autonomía progresiva, que es algo que voy a estar explicando más adelante, que no existe en este proyecto de ley. La autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes es algo que existe en otras legislaciones, en otros países. En nuestro país, y específicamente este proyecto de ley, que todavía no es ley de la República, se está esperando la sanción del presidente de la República, no se habla de autonomía progresiva del niño. De hecho, nos hemos opuesto desde un principio a que eso sea algo que rija en nuestro país, porque progresivamente el padre va perdiendo patria potestad. Y eso no es lo que dice este proyecto de ley. Y lo vamos a poder ver en los principios, más adelante los principios rectores de este sistema de garantías. El 7 también quiero que le prestemos atención. La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva recuperación, integración y desarrollo del niño, niña y adolescente a la vida familiar. Siempre la familia por delante. Es otra de las cosas que se tiene que tomar en cuenta para saber cuál es el interés superior del niño en cuanto a interpretación de las normas. Y el numeral 8 nos dice la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y adolescente y las exigencias del bien común. Bien. ¿Significa esto que desaparece la patria potestad? No. Primero, porque es un principio constitucional. Segundo, porque está desarrollado en el Código de la Familia. Y ese título del Código de la Familia no es derogado por esta norma. Y ustedes lo pueden comprobar en el penúltimo artículo de este proyecto de ley, donde no se menciona la derogación del título cuarto del libro primero del Código de la Familia, que es el que desarrolla la patria potestad. Bien. La misma Convención del Niño respeta la patria potestad y lo podemos leer en su artículo 5. Cuando dice, los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad según lo establezca la costumbre local. Bien.
Aquí viene uno de los artículos que ha sido el que más alarma ha causado y sobre el cual se ha establecido el argumento de que el Estado se va a meter en la patria potestad de los padres. Y es el principio de corresponsabilidad. ¿Qué nos dice el principio de corresponsabilidad? Precisamente eso. Hay una responsabilidad compartida en niveles, que ahora lo vamos a ver, entre la familia nuclear, la familia ampliada, el Estado y la sociedad. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que el Estado pueda equipararse a los padres? No se equipara a los padres. Miren qué dice el artículo 6 sobre los principios rectores del sistema de protección en su acápite o numeral 5. Dice lo siguiente: la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes corresponden en primer lugar a la familia, luego al Estado y a la sociedad. Pero miren lo que dicen después del punto. Dicho principio conlleva un ámbito de responsabilidad directa del padre, la madre, la familia ampliada y el representante o responsable según corresponda. Pueden haber niños que por diversas situaciones hayan perdido a su padre o a su madre y tengan un responsable o representante legal o algún miembro de su familia ampliada, según corresponda, por participar en el ambiente natural e idóneo en el cual se favorece el desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. Recordemos que el concepto personalidad es un concepto desarrollado por nuestro Código Civil. Y ese concepto de personalidad requiere un desarrollo de las potencialidades del niño hasta que muere. Ni siquiera hasta cuando deja de ser niño. Nosotros desarrollamos nuestra personalidad desde que nacemos hasta que morimos, siendo personalidad un concepto meramente civil. Ahora, ¿qué nos dice del Estado? ¿Es cierto que el Estado se va a meter? Vamos a ver si es cierto. Miren lo que dice del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable e ineludible mediante qué políticas, planes, programas y acciones de crear las condiciones. ¿Qué hace el Estado? Crear las condiciones. ¿Para qué? Para que la familia pueda desempeñar su rol de manera adecuada. Es decir, el Estado es un creador de condiciones, no es padre. El Estado no es papá ni el Estado es mamá. Crea condiciones para que papá y mamá puedan desarrollar su rol de manera adecuada. Asimismo, deberá asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando por cualquier circunstancia la familia no pueda hacerlo. Eso significa que el Estado va a determinar en qué circunstancias la familia no puede hacerlo. Un momentito. ¿Qué dice después de la coma? Previa resolución de autoridad competente conforme a la presente ley. Y esa autoridad competente siempre es judicial. Es decir, un juez tiene que determinar eso basándose en la ley. Y en esta presente ley, ustedes lo pueden verificar. Hay un artículo, sobre todo, bueno, se va desarrollando en todo el proyecto de ley, pero en el artículo en el que nos habla de la medida extraordinaria de separar a padres e hijos, es una medida de última ratio, es decir, la última medida que se toma, y esa medida nunca va a ser, se puede tomar por falta de recursos económicos de la familia. ¿Por qué? Porque ya el Estado se está obligando en este principio a crear las condiciones para que la familia pueda ejercer su derecho y que sea la familia la que asegure la protección integral de la niñez y adolescencia. Seguimos. Ahora, estos términos de familia y familia ampliada pueden ser tomados de manera ambigua para que se cuele la ideología de género, se cuele la unión civil del mismo sexo y todo este tipo de cosas. No,
¿Por qué no? Porque en las definiciones de la ley, en el artículo 5, se define qué es familia y qué es familia ampliada. En este sentido, esta ley sí es novedosa. En este sentido, esta ley sí es novedosa. ¿Por qué? Si ustedes leen la definición de familia, el código de la familia, es muchísimo más ambigua que esto. Y la Constitución, por su carácter general y todo lo demás, y por un tema de técnica legislativa, tampoco define meramente qué es familia. Esta ley define no solamente qué es familia, sino familia ampliada o extendida. Entiéndase por familia ampliada o extendida aquellas personas naturales unidas por el vínculo de parentesco hasta el segundo grado de ¿qué? De consanguinidad en línea recta o directa, ascendente y colateral. ¿Qué significa esto de que el parentesco es solamente por consanguinidad hasta el segundo grado? En nuestra legislación, el parentesco se puede dar por tres causas: consanguinidad, afinidad y adopción. Consanguinidad tiene que ver con sangre. ¿Qué es mi misma sangre? ¿Qué quiere decir esto? Es mi familiar directo. Es mi padre, mi abuelo, mi tío, comparte sangre conmigo hasta el segundo grado de consanguinidad, en línea recta y directa, ascendente y colateral. Ascendente, abuelos; colateral, tíos. ¿Sí? Ahora, familia de origen o familia. ¿Qué es esto de familia de origen? Aquí lo definen. Y esta definición cierra toda puerta a la unión civil entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Dice que la familia de origen es aquella compuesta por la familia biológica nuclear, titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia respecto de quienes los niños, niñas y adolescentes tengan parentesco ascendente hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Cuál es la familia biológica? Biológicamente, ¿cuál es la única combinación que puede crear familia? Hombre y mujer. Se cierra totalmente la puerta a esa interpretación. Desde una perspectiva pro familia, esto es aplaudible. Y desde una perspectiva cristiana, nos blinda a que no se cercene y se viole lo que es verdaderamente la familia. ¿Sí? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ya vi la pregunta de la señorita o señora Isabela. Más adelante, en la misma presentación responde la pregunta. Igual la voy a responder de manera individual. Bien, ¿cuáles son esos derechos que consagra este proyecto de ley? Un momentito. Bien. El primer derecho, y que naturalmente debe ser el primer derecho, es el derecho a la familia. ¿Por qué? Si desde arriba estamos diciendo que la familia es el primer garante de todos los derechos del niño, lo primero que hay que garantizarle al niño es que ese conjunto de personas que se llama familia exista para poder garantizarle los derechos. Y es por eso que este es el primer derecho que se consagra. Los niños, niñas y adolescentes, ustedes lo pueden leer todo, pero si leemos el segundo punto en específico, dice lo siguiente: las relaciones familiares descansan en el respeto, amor, buen trato, solidaridad e igualdad de derechos con responsabilidades compartidas entre quienes, padres y madres. Siempre se menciona padre y madre, así como la de las personas adultas que participan en los cuidados parentales alternos conforme al ejercicio ¿de qué? De la patria potestad. Se respeta la patria potestad. La familia es la primera institución responsable de orientar y asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos como especial garantía de su protección integral. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante, amados hermanos que me escuchan, porque uno de los argumentos jurídicos que siempre he planteado para que nunca una pareja homosexual pueda adoptar, más allá de que la ley de adopción es una ley distinta y eso no se trata aquí. Uno de los principales motivos
es porque es derecho del niño tener una familia, no derecho de ningún adulto a tener familia. Es un derecho del niño y en este proyecto de ley se consagra. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado, existe el derecho a tener una familia. Y en este mismo derecho que se explica aquí se dice que esa familia empieza por qué, compartidas entre qué, padres y madres. Es la única combinación que puede hacer familia. Más allá de que en el transcurso se pueda perder un padre por muerte, se pueda perder una madre o ambos. ¿Sí? Artículo 17. Responsabilidad primaria de la atención de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Ni siquiera aquí el Estado se mete. La madre, leo del proyecto de ley, artículo 17, segundo párrafo. La madre, el padre o la persona que tenga la representación legal de niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen la obligación de acudir a los servicios de atención, habilitación y rehabilitación adecuados que ofrecen las instituciones especializadas. El Estado brindará la asistencia. ¿Cuándo la brindará? Cuando la familia no posea los recursos suficientes. Y esto tampoco significa que el Estado se mete, el Estado asiste, como vimos en el principio de corresponsabilidad, crea condiciones. Bien. Lo siguiente, esta ley autoriza a los organismos internacionales a meterse con la legislación panameña. No. ¿Por qué? Porque en el artículo 2 del ámbito de aplicación de la norma, dice lo siguiente: las normas de la presente ley son de orden público y de interés social y se aplicarán de preferencia a otras leyes y no podrán ser alteradas o variadas por voluntad de los particulares bajo pena de nulidad, salvo en los casos en que ella lo permita. Y lo segundo que dice este artículo 2 es un principio que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 17, que es el principio de jurisdicción personal. Y es el principio que nos permite peticionar lo que se llama responsabilidad extracontractual del Estado. Y es que la ley debe amparar a todos los niños que se encuentren en el territorio de la República, independientemente de su país de origen. Y a los que son panameños, no importa en qué país o en qué lugar del mundo esté, el Estado tiene que hacerse cargo de asegurarle sus derechos. Bien. En el artículo 6, cuando se habla del principio de especialidad, que también tiene que ver con esto de los organismos internacionales, y se dice bajo qué principios se van a regir las normas especiales que se contienen en este proyecto de ley, se pone como primera norma la Constitución Política de la República de Panamá, cosa que en el proyecto de ley original no existía. Ponían a las convenciones y a todos los instrumentos internacionales primero que a la Constitución Política de nuestro país. Y no hay nada por encima de la Constitución, así que la Constitución debe ir primero, y así pasó en tercer debate. Y siempre que estemos hablando de instrumentos internacionales, tienen que ser los ratificados por la República de Panamá. Ratificados por la República de Panamá. ¿Qué quiere decir ratificados por la República de Panamá? Acorde a lo que dice la Constitución, es que ese proyecto de convención o ese instrumento internacional tiene que pasar por la Asamblea de Diputados. Y ahí es donde nosotros, como sociedad civil, tenemos que estar pendientes de qué pasa en la Asamblea, para que nada de estas cosas pasen por debajo de la mesa. Tiene que pasar por las personas que nosotros elegimos para que estén en la Asamblea. Entonces, asegurémonos, uno, de elegir bien, y dos, de ser vigilantes de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Porque recordemos que si bien bíblicamente no somos parte de este mundo, estamos en este mundo. Y como estamos en este mundo, no podemos cruzarnos de brazos y decir, Dios hará, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo me voy a sentar en mi silla de congregación
y no voy a estar pendiente de qué están haciendo las autoridades. No. Nosotros somos los vigilantes de que ninguna ley, ningún convenio, ningún instrumento jurídico vaya en contra de los intereses de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como iglesia lo deberíamos hacer y como sociedad civil. Bien, ¿qué significa que una ley sea de orden público? Por orden público entendemos un conjunto de principios, normas y disposiciones legales en los que se apoya el régimen jurídico para preservar los bienes y valores que requieran de su tutela. ¿Qué quiere decir esto? Que esos principios corresponden a los intereses generales de la sociedad, que a la sociedad le interesa cómo estén los niños. Y se limita que la autonomía de voluntad entre las partes pueda decir, ah, no, como yo soy el padre, yo puedo convenir con alguien más bajo un contrato que tal o cual derecho de mi hijo no sea valedero. No, es una ley de orden público. Y también eso limita el ejercicio de los derechos en el extranjero. Ahora, ¿cuáles son estos derechos que consagra este proyecto de ley? ¿Cuáles son estos derechos? Si bien los derechos son bastante extensos y solamente me voy a limitar a mencionar algunos, es importante saber cuáles son los primordiales o los que han salido a la palestra pública como los más controversiales. El artículo 21 es el derecho a la supervivencia. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la vida y a la supervivencia, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, perdón, al agua potable, a recibir los cuidados y atención necesaria desde su vida prenatal, a la protección y asistencia necesaria para lograr una calidad de vida digna. El artículo 22 que nos dice, garantía de los derechos de supervivencia. ¿Quién tiene que asegurar esos derechos? ¿El Estado? ¿La sociedad civil? ¿Un grupo LGBT? No. La garantía de los derechos de supervivencia corresponde a la familia en primer lugar, luego al Estado y a la sociedad civil. En ese orden. Bien. ¿Desde cuándo es este derecho a la vida? El artículo 23 nos lo explica. Y esta es una victoria provida en este proyecto de ley. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción y a recibir cuidados y atención necesarios desde su vida prenatal, así como a la protección y asistencia necesarias para lograr una calidad de vida digna. El Estado garantizará y protegerá el derecho a la vida y a la sobrevivencia con políticas económicas y sociales que aseguren las condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral de la persona. Bien. ¿Cuáles son algunos de estos derechos? Y yo sé que esto va a responder a una de las preguntas que está en la caja de preguntas. Artículo 33. Uno de los artículos también más controversiales, pero a la vez artículo que blinda lo que se pregunta en la caja de comentarios. Hospitalización e intervenciones urgentes. Los centros de atención médica, es decir, todo lugar que brinde atención médica, no importa que pongan un hospital campaña en un lugar, no importa que la atención médica se brinde en un mall, como se está haciendo hoy en día para inocular, no importa que eso esté pasando en cualquier lugar, siempre que sea un centro donde se dé atención médica pública y privada, deben requerir la autorización de los padres de familia, tutores o encargados para poder hospitalizar o aplicar tratamientos, los tratamientos que requieran los niños, niñas y adolescentes, salvo en casos de emergencia en los cuales la vida o integridad de estos se encuentra en riesgo.
Ustedes se preguntarán, ¿quién determina esa emergencia? Acá abajo lo dice. Cuando por razones de índole cultural o religiosa los padres, tutores o encargados nieguen su consentimiento para la hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica urgente, aquí estamos hablando de cuando la vida está en peligro, de sus hijos, hijas o representados, el médico tratante queda facultado para adoptar las acciones inmediatas a efectos de proteger la vida o la integridad física y mental de estos. En ambos casos, el médico deberá remitir un resumen clínico al juez de niñez y adolescencia dentro de un término de 48 horas a partir de la intervención para que se adopten las medidas de protección de orden judicial. ¿Qué quiere decir esto? Donde el juez vea que el médico tomó una decisión pasando por encima de los padres y que no se estaba velando por la vida del niño necesariamente, sino que al médico le dio la gana, al médico se le va a sancionar y se va a proteger al niño. Como puede ser que no se sanciona al médico, ni se sanciona al padre, o se sanciona al padre. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ¿y esto por qué se incluye? La magistrada Cosú del Tribunal de Niñez, cuando se estaba en la redacción del proyecto de ley, indicó que este tema de las hospitalizaciones, intervenciones urgentes, no podía ser tan absoluto, porque se daban casos en los que, por ejemplo, hay ciertas fes, que no voy a mencionar, que no permiten transfusiones de sangre. Y un niño puede ser que tenga X enfermedad que si no se le hace una transfusión de sangre se muere. Tenía que esperarse que el juez de niñez dictaminara que se podía hacer para poder hacerse. Ya cuando llegaba al despacho del juez o magistrado, ya el niño había muerto. Entonces, para evitar eso, se abre ese compás. Pero si ustedes se dan cuenta, es solamente para urgencias en donde la vida o la integridad física y mental de estos está en peligro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué digo que esto responde a una de las preguntas que está en la caja de comentarios? Porque la inoculación, al ser un tratamiento preventivo, no es un tratamiento urgente. Y al no ser un tratamiento urgente, debe requerir la autorización de los padres de familia, tutores o encargados para poder hacerlo. Porque no es solamente para hospitalizar, sino para aplicar los tratamientos que requiere el niño. Si un médico dice que requiere inoculación, eso requiere autorización de los padres de familia. Perfecto. Seguimos adelante. El artículo 25 de intimidad e integridad personal. Este es otro de los artículos que se malinterpretó y que se puso solamente un pedazo en redes sociales. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende, además, la protección de su identidad, privacidad, honor, imagen, pensamiento, dignidad y valores. Yo sé que la palabra identidad ha sido mal utilizada por los progresistas para meter la famosa identidad de género. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que esa no es la identidad de la que se está hablando aquí. Y lo que viene también fue mal interpretado, que es el tema de que los menores de edad tienen derecho a la confidencialidad de sus datos e información personal y a no ser objeto de la injerencia de su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia. Y lo dejaban hasta ahí. Y mandaban cadenas y mensajes y lo dejaban hasta ahí. Pero ¿qué decía después de la coma? Sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. ¿Qué significa eso? Si usted es padre de un niño y un niño tiene una cuenta en una red social, usted tiene el derecho de meterse a la red social de su hijo a revisar qué rayos está haciendo su hijo o su hija en una red social, qué está conversando, con quién está conversando. Esa confidencialidad de datos
esa confidencialidad de datos no se refiere a que el padre no puede entrar a la confidencialidad de sus hijos, no, porque es sin perjuicio de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. O sea que usted le va a poder revisar el cajón a su hijo, usted le va a poder revisar el celular a su hijo, y su hijo con usted no tiene ningún tipo de confidencialidad, porque haciendo labor en sus deberes como padre, usted debe estar pendiente de qué están haciendo sus hijos en el celular, qué tienen en su posesión, en sus posesiones privadas, etcétera. Y aquí voy a dar un ejemplo personal de cuando mis padres tenían patria potestad sobre mí, porque la patria potestad se vence con el cumplimiento de los 18 años. Pero aunque no tengan patria potestad para mí, siguen siendo mis papás y ellos mandan. Pero más allá de eso, siendo yo menor de edad, yo recuerdo que una vez a mí se me ocurrió traer un lápiz de un compañero a la casa. Y mi mamá, cuidando su bolsillo, lo hacía regularmente, revisaba mi cartuchera, que todos mis utensilios estuvieran, que yo no hubiera botado nada, pues donde lo hubiera botado venía la respectiva sanción. Ve este lápiz de una persona que no soy yo. Mi mamá me corrigió. ¿Por qué? Me pegó, sí, me pegó. Me corrigió. ¿Por qué? Porque yo no debo andar con nada que no sea mío. ¿Cómo eso llegó a mi propiedad? Entonces no es como que, como es mi cartuchera, yo no se la debo mostrar a mi mamá. Eso no es lo que dice este artículo. Mi mamá, mi papá tienen el derecho a meterse en mi cartuchera, en mi lonchera, en mi mochila y en todo lo que supuestamente sea mi privacidad, porque ellos están salvaguardándome de peligros mayores, como menor de edad en ese entonces, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el tercer párrafo de este artículo? Solo tendrán acceso a su información padres, tutores y terceros debidamente autorizados y las autoridades competentes. Solamente si un padre le da la autoridad a un tercero, ese tercero puede meterse en los datos de ese menor. Cuántos años tiene, cómo se llama y cualquier otra cantidad de datos. ¿Sí? Bien, eso tengámoslo presente. Los terceros tienen que estar autorizados. Y cuando se habla de autoridades competentes, por ejemplo, usted siendo menor de edad, todos los datos que tienen que ver con su identidad reposan en la autoridad competente, que es el Tribunal Electoral. Su número de cédula siendo menor de edad, dónde usted reside, quiénes son sus padres, todo eso está en la autoridad competente, que es el Tribunal Electoral. Por dar un ejemplo. Bien, seguimos. Ahora sí, recuerdan que decía arriba que la identidad puede ser identidad de género. No, el artículo 26 desarrolla qué es identidad. Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho a una identidad. ¿Pero qué es identidad? Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho ¿a qué? A un nombre, a una nacionalidad, al registro de su nombre y de su nacimiento y a un documento de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hablamos arriba de identidad en el artículo 25 nos estamos refiriendo a un nombre, a una nacionalidad, a un registro de su nombre y nacimiento y a un documento de identidad. En este proyecto de ley no se menciona la palabra género. No existe en este proyecto de ley la palabra género. Precisamente porque no es una palabra que deseamos dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Entonces, identidad de género no es a lo que se estaba refiriendo. No existe en este proyecto de ley. Se estaba refiriendo a estos casos en concreto. Bien. Los derechos de desarrollo. Y me va indicando, pastor, cómo voy con el tiempo. Me parece que la última vez que lo vi había cumplido la primera hora. Usted me va diciendo por el chat si me estoy extendiendo. Yo diría que 10 más, porque la presentación fue como hasta las 8:44, así que, y ya luego las preguntas y respuestas. Perfecto.
Derecho del desarrollo del niño, ¿no? Tenemos que entender que el desarrollo, y esto aquellos que nos encanta la filosofía y la argumentación pro vida lo tenemos bien claro, y lo quiero traer como parte de esta presentación. Tenemos que tener en cuenta de que el desarrollo es primero que un concepto natural que pasa por la filosofía, pero es un concepto que nunca deja de ser. El desarrollo inicia cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y termina cuando morimos. Y es por eso que ese desarrollo no representa identidad, es simplemente desarrollo. Está creciendo, se está desarrollando, está adquiriendo nuevas actitudes y aptitudes, pero no significa que el niño deja de tener, la identidad de ser humano y por ende es sujeto de derecho. Perdón. Artículo 43, ¿qué dice? Todo niño, niña y adolescente tiene derecho al desarrollo de su personalidad, talentos, capacidades, habilidades y destrezas a través de la educación, la formación, la recreación y el acceso a la información pertinente. Pero a todos los niños hay que darle lo mismo. No, según su edad y comprensión, para garantizar la promoción del ejercicio pleno de la ciudadanía social basada en el respeto de los derechos humanos. Lo anterior implica el conjunto de derechos que garantizan el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar, comunitario, social y estatal, reafirmando la no discriminación, la dignidad humana, la igualdad, inclusión y el respeto a la etnia cultural. Aquí se menciona la palabra igualdad e inclusión y no discriminación, palabras que han sido secuestradas por los lobbies progresistas, abortistas, LGBT y demás, pero que en esta ley se definen. Y vamos a verlo más adelante. Los derechos de desarrollo están constituidos por el derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a la recreación, derecho a un nombre y a una nacionalidad, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación. Pero no perdamos de perspectiva que en el primer párrafo todo esto es según su edad y comprensión, como en todo el proyecto de ley. Y eso de que todos los derechos sean según su edad y comprensión se confunde con este término de autonomía progresiva, que no existe en este proyecto de ley. No existe la autonomía progresiva. Lo que sí existe es un ejercicio progresivo de los derechos consagrados aquí. ¿Por qué? Porque un concebido pero no nacido no puede ejercitar el derecho a la lactancia, por ejemplo. No puede ejercitar el derecho a la educación un no nacido. No puede ejercitar el derecho a la educación un niño de 2 años. No puede ejercitarlo porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero mientras se va desarrollando, él comienza a tener las facultades suficientes para ejercerlo. Pero no es que se vuelva autónomo progresivamente, sigue estando bajo la tutela y patria potestad de sus padres, pero comienza a ejercer derechos o va a comenzar a tener la capacidad de ejercer derechos de manera progresiva de acuerdo a su desarrollo. Un niño de 3 años no puede ejercitar el derecho a la libertad de pensamiento. Todavía no tiene conciencia muchos de los niños de los 3 años. O su derecho a la libertad de religión, por ejemplo. No lo puede ejercer. Y es por esto que es importante este tema del derecho al desarrollo. Bien. Derecho a la educación. Este es otro de los derechos que tenemos que leer integralmente.
dice lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al libre desarrollo de su personalidad, ya dijimos que es un concepto civil, y a recibir una educación orientada al desarrollo de sus capacidades y potencialidades sin ningún tipo de discriminación. Aquí yo tengo que hacer una pregunta bastante, que nos va a traer bastante reflexión, una pregunta bastante reflexiva. Un niño que ha sido mal orientado por sus padres y él dice que le gustan las personas de su mismo sexo, ¿puede ser discriminado a no educarse? Un niño o niña que ha sido mal orientada por sus padres y que dice que se siente de una identidad distinta a la que nació, ¿se le puede cercenar su derecho a educarse por ese simple hecho? La respuesta es no. Tiene el derecho a educarse, más allá de que sus padres están haciendo un muy mal trabajo. Esos niños tienen derecho a educarse sin ningún tipo de discriminación, aun cuando hayan sido mal orientados. Al contrario, deben educarse para que vean otras perspectivas y para que quizás cuando sean adultos, parte de esa educación, que igual va a ser orientada por sus padres, como lo vamos a ver más adelante, y como lo hemos visto a lo largo de este proyecto de ley, de que son los padres los que aseguran todos los derechos, la familia es la que asegura todos los derechos, esa educación no se le puede quitar por el simple hecho de que un niño se sienta gay o se sienta lo que sea, o cualquier otra clase de cuestión. No se le puede discriminar a ese niño a educarse. El derecho a la educación es sin ningún tipo de discriminación. La educación promoverá el ejercicio pleno de la ciudadanía y enseñará el respeto a los derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente en un marco de paz, solidaridad, tolerancia y respeto. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Son esos derechos humanos que nos plantea la ONU y los organismos internacionales, de que casarse con una persona del mismo sexo es un derecho humano, o que abortar es un derecho humano. No, ya lo leímos arriba. Son los derechos reconocidos y ratificados por la República de Panamá. No existe en Panamá el derecho al aborto, ni existe en Panamá, porque el aborto no puede ser un derecho, ni existe en Panamá ningún derecho a casarse con una persona del mismo sexo. Eso no existe. Esos derechos humanos son los existentes en la República de Panamá. Bien. El principio de no discriminación. Ese principio viene desde la Convención de los Derechos del Niño, lo podemos leer en el artículo 2, que dice que todos esos derechos van a ser sin distinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, la opinión política de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, ahí están planteados cada una de las causales de discriminación, el nacimiento o cualquier otra condición, no solamente del niño, sino de sus padres o representantes legales. ¿Sí? Seguimos. Ahora bien, ¿qué significa ese principio de no discriminación? ¿Lo define la ley? Sí lo define la ley. Lo define en el artículo 6, acápite o numeral 4. Principio de no discriminación. ¿Cuáles son los motivos de no discriminación? Etnia, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad, ya sea del niño, de su padre, madre o tutores. ¿Qué nos dice esto? Hay unas causales sobre las cuales se va a interpretar el principio de no discriminación. No se menciona género por ningún lado, no se menciona identidad sexual por ningún lado, no se menciona ninguna de estas cosas que existen en la región y que sabemos que acarician o pretenden acariciar nuestros lares, ¿no? Pastor Nelson, ¿me iba a decir algo? Sí, creo que ya podemos ir pasando a las preguntas y respuestas. De repente cerramos aquí esta parte. ¿Cómo no? Voy allá.
esta es otra de las razones por las que se habla de niños, niñas y adolescentes. El tema de los embarazos también se desarrolla en el proyecto de ley. Y en general, permítanme hacer énfasis en esto. Aquí está el principio de ejercicio progresivo de las facultades que les comentaba. Como ya les expliqué, dependiendo de sus facultades y orientados por sus padres, van a poder ir ejercitando cada uno de los derechos que consagra este proyecto de ley. Se habla de la libertad religiosa y se explica también por qué esta libertad religiosa no es una licencia para que un niño se vaya a un culto satánico o a un culto que vaya en contra de la moral cristiana, porque nuestra propia constitución da una libertad religiosa, sí, pero la limita a que no contraríe la moral cristiana en su artículo 35. Y yo creo que pudiera ir cerrando acá para responder las preguntas y respuestas que están en el chat. No sé si las contesto libre, pastor, o... Sí, hay algunas que están en el cajón de preguntas y respuestas, si puedes responder esas. Y ¿Cómo luego no? responden, yo lo que haría es que si alguien más tiene otra pregunta, que levante la mano y le doy la palabra. Pero podemos Perfecto, empezar con esas. perfecto. La pregunta de la señorita o señora Isabela, no sé cómo referirme a usted, eh, dice lo siguiente: ¿puede el principio de corresponsabilidad obligar a un padre a inocular a un niño con una sustancia experimental aludiendo que ha creado un plan de acción positivo según ellos, es decir, según el Estado? No, el artículo 33 del proyecto de ley es claro en que tiene que autorizarse por parte de los padres. Tiene que haber una autorización por parte de los padres. Sí, ojo, este es un proyecto de ley, pero actualmente en nuestra legislación, en la ley 48 de vacunas, esto sí se permite. Esto sí se permite. El tema de la obligatoriedad y que ha sido utilizado por muchas autoridades para abusar y amenazar, que pretendo no decir el nombre de las autoridades, pero no es por este proyecto de ley. Al contrario, este proyecto de ley sería una solución a ese problema hasta cierto punto, dependiendo pues de la opinión de cada quien, aunque yo traje los datos acá y lo pudimos leer todos. Y eso involucra a todos los centros médicos. James, el señor o joven James Sturge dice: no hay un desequilibrio de poder por parte del Estado versus los padres cuando el Estado define las políticas y hay un juez de por medio. La corresponsabilidad no la veo balanceada entre padres y Estado. Ok. Déjenme, vamos a poner el texto del proyecto de ley. Si me lo permite, pastor, para que leamos todos si este principio de corresponsabilidad no está balanceado, que es una opinión válida. Acá lo proyecto de una vez. Bien. Ok. Si buscamos el principio de corresponsabilidad, que está definida como la concurrencia de actores y acciones de manera obligatoria, que de manera obligatoria están orientados a garantizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa es la definición de corresponsabilidad y luego nos vamos al principio de corresponsabilidad. Dice lo siguiente: la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes corresponde a la familia, al Estado y a la sociedad. Dicho principio conlleva un ámbito de responsabilidad directa del padre, madre, la familia empleada y del representante legal según lo corresponda por participar en el ambiente natural idóneo. Esto lo habíamos leído más adelante. Ok, aquí en este segundo párrafo es donde viene el balance.
el Estado tiene la obligación de crear esas políticas, esos planes y esas acciones y esas condiciones. ¿Pero para qué? Para que la familia pueda desempeñar su rol de manera adecuada. En este sentido, yo personalmente, atendiendo a lo que ya estamos viendo, pudiera decir que ese equilibrio se define en que siempre la familia es el sujeto sobre el cual las políticas van destinadas a que pueda desarrollar de manera plena. ¿Qué quiero decir con esto? No es que el Estado toma de manera arbitraria decisiones. No, no toma de manera arbitraria decisiones. Es que en caso de que la familia falle, tampoco el Estado puede prescindir de la familia. Esa es la última opción. No es que el Estado puede prescindir de la familia, es que tiene que pasar. Y si usted lee el proyecto de ley en la parte del sistema de garantías, va a ver que va a tener que pasar un montón de stages, un montón de fases antes de que el Estado pueda meterse a decir, vamos a separar a este padre de este hijo. No se puede hacer. De hecho, el artículo 196, si mal no recuerdo, o es el, ya le digo, bueno. Cuando se habla de esta medida de separar a los padres de los hijos, hace un claro aporte a lo que estamos discutiendo. El artículo 194. Las medidas administrativas excepcionales son aquellas que bajo control judicial deben adoptarse en situaciones de urgencia o de peligro evidente a la dignidad e integridad física o psíquica del niño, niña o adolescente. La separación del niño, niña o adolescente de su familia es una medida administrativa excepcional adoptada provisionalmente, no es eterna, provisionalmente y con control judicial. Tiene que pasar por un juez. Un juez escucha a las partes. Un juez escucha a las partes para poder tomar una decisión en base a derecho. Cuando su medio familiar representa un grave peligro para la salud física, mental, moral y emocional o espiritual, pero la falta o carencia de recursos materiales de la madre, el padre y la familia consanguínea del niño o adolescente no será causa para declarar la separación del medio familiar. ¿Qué significa esto y por qué tomo este artículo como ejemplo? En este equilibrio que mencionamos. No significa que el Estado arbitrariamente toma decisiones, significa que el Estado, obligado por este tipo de normativa, si hace falta recursos para poder brindarle a ese niño todas las condiciones necesarias para poder gozar de sus derechos, el Estado tiene que dar condiciones, tiene que aplicar políticas. ¿Para qué? Para que esa falta de recursos no sea una limitante para los padres en ejercitar su patria potestad, su deber de darle a sus hijos las condiciones necesarias para su desarrollo. Entonces, no creo, desde mi punto de vista, que esas políticas vayan destinadas a contrariar al padre, sino al contrario, a que el padre pueda ejercitar su derecho. Bien, no sé si eso responde la pregunta, ojo, porque la pregunta estaba bastante amplia. No sé si iba a decir algo, pastor. Creo que está bien. En cualquier cosa, Okay. si hay una pregunta adicional en cuanto a eso, se puede hacer. Sí, perfecto, no pasa nada. Cuando se habla de inoculación, ¿puede autorizar un solo padre o ambos? Bien. Bajo el proyecto de ley, el texto del proyecto de ley habla de padres, en plural. Habla de padres. Dice que debe requerir la autorización de los padres de familia, tutores o encargados. Ahora bien, si leemos el título cuarto del Código de la Familia, entendemos que
esa relación entre padres ya tiene una regulación que no se desarrolla en este proyecto de ley. Supongo que cuando se habla de un solo padre o de ambos, estamos hablando de un hogar dividido o de un divorcio. Pero en todo caso, el Código de la Familia, que también lo tengo acá, y voy a buscar el artículo y lo voy a proyectar para poder hablar con bases, siempre desarrolla, de hecho, lo desarrolla en el mismo título de la patria potestad. Acá lo voy a proyectar, usted lo puede buscar por su lado en casa, artículo 321 del actual Código de la Familia, que sigue vigente y que esta ley no deroga, dice lo siguiente: en el caso de desacuerdo entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir al juez, quien después de escuchar a ambos y al hijo o hija, decidirá lo que más le convenga al interés superior del hijo o hija. Y esto se desarrolla acá en el título cuarto del libro primero del Código de la Familia. Entonces, en ese caso, eso no sería, si bien el proyecto de ley menciona padres en conjunto, no sería una materia que el proyecto de ley tenga que desarrollar. ¿Cómo se va a desarrollar y ejercitar esa patria potestad? En ese artículo en específico lo desarrolla el Código de la Familia, no este proyecto de ley. ¿Y por qué lo desarrolla el Código de la Familia y no este proyecto de ley? Para eso nos tenemos que ir al artículo 1 de este proyecto de ley, para entender cuál es el objeto de la ley, cuál es el objeto de desarrollo de la ley. Y ahí vamos a entender que esta ley tiene por objeto establecer garantías de protección integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Crear un sistema de garantía y protección integral. Ese es el objeto de la ley, no regular el ejercicio de la patria potestad. Eso es materia de el título cuarto. Y de hecho es una jurisdicción distinta. Es la jurisdicción de familia. Cuando hablamos de derechos del niño es la jurisdicción de niñez. No sé si eso responde a la pregunta. Igual si no la responde, se puede aclarar más adelante. Del señor o joven James Sturge dice lo siguiente: veo un poder que le da la ley a los médicos sobre definir la urgencia. Es el mismo médico que define la urgencia y que interviene en el supuesto beneficio del niño si el padre no está de acuerdo con el médico a quien recurre. Correcto. ¿Qué sucede? Voy a proyectar el 33. Bien. Si leemos el 33, nos damos cuenta que cuando se hace, perdón, la excepción, se dice, salvo en casos de emergencia en los cuales la vida o integridad de estos se encuentren en riesgo. ¿Qué significa esto? Usted acudió a un médico y ese médico dice, hey, hay una emergencia para su vida o su integridad, y sí se le da una discrecionalidad. No sé si esto tiene que ver con el tema de vacunas, pero por cualquier cosa, y antes de responder de manera directa, si tiene que ver con el tema de vacunas, usted no acude a un médico para que el médico le recete una vacuna. Y en todo caso, la vida del niño no está en peligro por ser un tratamiento preventivo. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que usted dice, que si es el médico el que define la urgencia y que interviene en el supuesto de beneficio del niño, sí, sí es el médico, sí es el médico. Si el padre no está de acuerdo con el médico, ¿a quién recurre? Al juez. Al juez. Aquí mismo lo dice la ley. En ambos casos, el médico deberá remitir un resumen clínico al juez de niñez y adolescencia dentro del término de 48 horas a partir de la intervención médica para que se adopten las medidas de protección de orden judicial que se requieran. Es al juez, es al juez. Pero el médico, como dice el mismo artículo, queda totalmente facultado para adoptar las acciones inmediatas a efecto de proteger la vida o la integridad física. Entonces, en ese sentido, sí, el médico tiene esa discrecionalidad
de decir que es urgencia. Cuando en su criterio médico él entienda de que hay un procedimiento con el que si no se le hace, se pierde la vida, pero tiene que responder ante un juez. Esto tampoco es nuevo, ojo, esto ya existe en el Código de la Familia, solamente que hay algunos cambios. Pero esto ya existe en el Código de la Familia, y también voy a buscar para proyectar el artículo. Aquí lo proyecto, un momento. Dice, cuando sea necesaria una hospitalización, este es el Código de la Familia, Ley 3 de 1994. Cuando sea necesaria una hospitalización, tratamiento e intervención quirúrgica indispensable para proteger la salud o vida del menor, el juez puede autorizarla aún contra la voluntad de los padres responsables del mismo. Cuando el menor se encuentra en inminente peligro de muerte, el médico podrá ordenar su hospitalización, tratamiento o intervención quirúrgica con la obligación de comunicarlo al juez a la mayor brevedad posible. Acá ya se define en el proyecto de ley que esa brevedad no puede pasar de 48 horas. Entonces, en ese sentido, sí es importante saber que no es algo nuevo para saber de que ya es algo que existía en la legislación y en todo caso, si es un peligro anterior a este proyecto de ley, que desde mi punto de vista no es así por el tema de que sí la misma magistrada nos explicaba y es importante que darle este contexto. La misma magistrada explicaba que en los casos en los que el médico acudía al juez, muchas veces se perdía la vida. Entonces, esa discrecionalidad muchas veces hacía perder vidas. Pero sí, el médico el que tiene esa discrecionalidad y debe comunicarlo al juez. No sé si eso responde a la pregunta y puede ser que no estemos de acuerdo en eso. Es un punto controversial, es un punto bastante controversial en vista de que puede ser que hayan casos en los que no sea una emergencia y ahí les aseguro que el médico va a tener que responder con las sanciones que el mismo proyecto de ley explica más adelante. ¿En qué sentido se sancionaría la ley para que se publique en Gaceta Oficial? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, constitucionalmente, el Ejecutivo, ya les digo, permítame un momento para buscárselo con artículos y todo. El Ejecutivo tiene un periodo de ok, acá está. El Ejecutivo tiene un periodo máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto de ley. Son 30 días hábiles, un mes hábil. Quiere decir que desde la aprobación en tercer debate de este proyecto de ley se cuentan 30 días hábiles y ese es el periodo de tiempo que tiene el presidente para sancionarla o no sancionarla. Dios le bendiga. Mi nombre es Ismael Miranda. ¿Cómo está? La ley protege a nuestros hijos del principio de control de convencionalidad en materia de derechos humanos, ya que Panamá acata las normas de derechos. Bueno, eso es un debate jurídico amplio, pero para responder la pregunta me voy a remitir a proyectar el, el proyecto y a presentarle un artículo que es novedoso en cuanto a esa materia de la convencionalidad y el tema de la injerencia internacional. Artículo 235, lo voy a subrayar. Siempre que un artículo haga referencia a tratados, convenciones
o convenios internacionales se entenderá que son los ratificados por la República de Panamá, y siempre que se refiera a opiniones, decisiones, recomendaciones y observaciones de organismos internacionales, se entenderá que son aquellos que no contravengan el ordenamiento jurídico, el ordenamiento interno de nuestro país. Este tema de la convencionalidad, y que ha sido parte de lo que muchos juristas han mencionado para avalar supuestamente toda esta materia de derechos humanos, que no son ningunos derechos humanos, es un tema general y no me correspondería a mí ese tema, sino a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El control de la convencionalidad es algo que hacen los magistrados. No necesariamente la Asamblea es la que hace el control de convencionalidad, porque no tiene esas facultades constitucionales. Los que interpretan la ley son los magistrados. O sea, al ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, podemos entender de que ese control de la convencionalidad ya sale de la materia legislativa. Es más, el blindaje posible, usted lo vio, artículo 235, y desde arriba, desde el artículo 2, ya se hace mención a que lo que prima aquí es la Constitución y todo lo demás, pero ese control lo hacen los magistrados. En materia legislativa, lo más que se puede hacer es blindar legalmente para que los magistrados no tengan mayor capacidad de interpretación, sino que sean disposiciones expresas que se tengan que obedecer. Muchas gracias, Caleb. Le voy a dar la palabra al hermano Edgardo, él va a hablar. ¿Cómo no? Don Edgardo puede activar su micrófono. ¿Se me escucha? Perfecto. Buenas noches, hermano. Hermano, ¿de cuánto estamos hablando en cuanto a proponentes y redactores de esta ley? El punto más relevante y el punto que más se adversa, por favor. Esa es mi pregunta. Caleb, estás en micro. ¿Se escuchó la pregunta, Perdón. hermano? Perdón, si me pudiera volver a repetir la pregunta. Ok, dentro de los proponentes y redactores de esta ley, ¿cuánto las conforman? Luego la pregunta es, el punto más relevante de la ley, haciendo un pequeñito resumen, y el punto que más adversan y quiénes los adversan. Ok. Bien, en cuanto a proponentes, Pastor, usted sabe que a mí me gusta siempre hablar con los datos en la mano. En cuanto a proponentes, a mí me gustaría proyectar algo en específico para poder dar un contexto de algo y poder responder la pregunta. Este proyecto de ley, cuando nace totalmente contrario a los principios pro vida y pro familia, y por ende a los principios cristianos, y por ende a los principios pro vida y pro familia. Nace como una propuesta de ley por parte del diputado Héctor Brands, y lastimosamente el proyecto de ley tenía ciertas cosas que nos alarmó, y pretendían pasarlo a primer debate sin ningún tipo de consulta. La diputada Corina Cano, honra a quien honra se merece, nos advirtió a una serie de agrupaciones pro vida y pro familia y a la sociedad civil en general, y se detuvo la conversación. Se dijo, donde nosotros no estemos, créanme que no se va a conversar. Donde no se siente la iglesia, donde no se sienten los grupos pro vida y pro familia, no vamos a permitir que se pase. Y es por eso que a mí me gustaría proyectar algo interesante. Cuando se nos dice que va a pasar este proyecto de ley, se hizo una mesa técnica. Primero se hizo una subcomisión legislativa, y de esa subcomisión legislativa se fue a una mesa técnica con el Ministerio de Desarrollo Social.
Y aquí es donde nace una de las grandes mentiras de los organismos internacionales y, a las, y que tengo que hacer la salvedad de esta mentira porque yo estuve presente. Y una mentira flagrante es el hecho de que supuestamente el MIDES dio ayuda técnica, el UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para Niñez, dio ayuda técnica para este proyecto de ley. Eso es falso. Ellos no estaban de acuerdo con este proyecto de ley. Y felicitaron al país y todo, y eso creó una división en las agrupaciones pro vida y pro familia, lastimosamente, porque le creyeron a estos organismos internacionales. ¿Y por qué hago todo este introito? Para poder responder la pregunta de más o menos de cuántos proponentes estamos hablando. Y es por eso que yo me voy a limitar a buscar las fotos de la petición que hicimos y cuántos organismos hicimos petición para incluir en este proyecto de ley todos los principios pro vida y pro familia que ya he planteado aquí, y para que pasaran una serie de artículos que nosotros nos encargamos entre todos los grupos pro vida y pro familia, la iglesia, grupos de padres de familia, etcétera, de tachar todo lo que no nos parecía y proponer. Les voy a mostrar en fotos con la firma de cada uno de los proponentes para que nos demos una idea de más o menos cuántas personas estamos hablando. Pero yo eso sí le hago la salvedad. La Iglesia Católica, el Magisterio Panameño Unido, firmó la petición. De esa petición, un 95% se mantuvo desde el primer debate hasta el tercer debate. Estamos hablando de que la Iglesia Católica lo firmó. La Iglesia Evangélica, yo sé que somos un montón de concilios, un montón de iglesias, pero puedo resumirlo en que la Alianza Evangélica de Panamá firmó y suscribió el documento de petición. Además de eso, no hubo organización, o bueno, que yo recuerde, no hubo organización pro vida y pro familia existente al momento de esa discusión que no haya firmado la petición. Solamente en eso, yo les puedo decir que en representación estamos hablando seguramente más de 3.000 personas. En representación. Ahora, en redacción directa, no menos de 50 personas de la sociedad civil. Más los 71 diputados, más todos los técnicos de el Ministerio de Desarrollo Social y de la Asamblea Nacional. No sé si hay otra pregunta mientras yo busco la proyección, mientras yo busco acá, Pastor, y usted disculpe, me gusta tener los datos en la mano y la firma de las personas para... No, no hay otra, así que ahí vamos a esperar a que... Ajá, para transparencia. Lo que pasa es que lo tengo que buscar por WhatsApp, porque no es algo que se haya escaneado. Pero ya lo estoy buscando y ustedes disculpen, no se me había ocurrido tenerlo como parte del material, pero sí es importante para que haya transparencia en todo esto. Vamos a buscarlo y ustedes disculpen. Ok. Bien. Ok. Vamos a ver. Gracias. Ya me ayudaron por acá. Perfecto. Ok. Listo.
Bien, aquí voy a hacerles un Fundación Vida y Familia, Instituto Panameño de Educación Familiar, Familias por Panamá, Fundación Admira, Fundación para la Promoción del Desarrollo Humano, Unión Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y Acudientes de Centros Educativos Particulares, Alianza Panameña por la Vida y la Familia, Choose Life Panamá, Hombres con Valores, Asociación Cristiana Panameña para el Desarrollo Educativo, Activistas Independientes por Panamá, Activistas Independientes Unidos, Cruzada por la Libertad, Panamá en Familia, Coordinadora Nacional por la Vida y la, Coordinadora Nacional por la Familia, Comunidad Apostólica Osana, Asociación Cristiana de Comunicación, Centro de Valores y Artes y Tecnología, Confederación Nacional de Padres y Madres de Familia, Magisterio Panameño Unido. ¿Quién más se me escapa? No se me escapa más nadie. Por acá. Sí. Ya esas las había puesto. No se me escapa nadie. Bien. Todas esas organizaciones firmaron la petición de proyecto de ley, de la cual el 95% se mantiene, y curiosamente los artículos a los cuales se le ha dado mala fama, artículo 9, acápite 1, artículo 2, artículo 17, todos los que se mencionan en estos videos y circulaciones que han mandado, todos estaban presentes en esta firma. Y que es comprobable ustedes pueden hacer la comparación con el proyecto de ley y les paso el texto de la petición en PDF. Se lo paso al pastor ahora que termina. Lo otro son los puntos más beneficiosos y los puntos más álgidos. Bien, como yo dije, este proyecto de ley no es perfecto, como ninguno lo es. Pero yo creo que de los puntos más importantes, de los puntos que yo hallo más importantes para contrarrestar a esta nueva cultura y contracultura que se nos ha querido vender, son tres cosas a saber. Primero, el reconocimiento de los derechos de los niños desde la concepción. Segundo, la definición tan cerrada y tan precisa del término familia. Y por último, yo consideraría que una de las cosas más importantes es que soluciona uno de los problemas que teníamos en materia de niñez. Porque si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de lo que yo he planteado está en el Código de la Familia actualmente. Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿para qué hicieron este proyecto de ley, este esfuerzo enorme? De más de, ya casi un año. Lo que pasaba con la niñez en Panamá y que es parte del problema senil, es que en Panamá las autoridades se pasan la responsabilidad, la pelota se la pasan de un lado a otro. Por ejemplo, cuando hubieron las primeras discusiones sobre este proyecto de ley, que era abierto al público, que asistían, se llenaba el auditorio, ahorita no recuerdo el nombre del auditorio de la Asamblea Nacional con personas. Uno de los puntos más clave y que me llamaron la atención y que me hirieron fue que, por ejemplo, cuando una niña o un niño tenía una situación en su hogar, vamos a suponer que el padre le pega a la mamá necesita ser protegida, el padre lo mete en preso, etcétera, y el niño queda abandonado por diversas situaciones. Y el niño llega a un juez de paz. ¿Ustedes saben qué pasaba en Panamá? El juez de paz decía, no es mi responsabilidad, hay que llamar a la CENIAF. Pero es que ya los funcionarios de la CENIAF se fueron. Es que no tenemos carro para trasladar a ese niño a un albergue. Es que en el albergue no tienen capacidad para el niño. ¿Quién se hace cargo del niño? El juez de niñez con su carro personal maneja el albergue. Todo ese tipo de situaciones fueron saliendo a la luz. ¿Y qué nos evidenciaban esas situaciones?
había una falta de responsabilidad de cada institución del Estado. ¿Qué hace este proyecto de ley? Le dice a cada institución, CENIAF, Gobierno Nacional en general, MIDES, Asamblea Nacional, alcaldes, Gobierno Central, a una serie de instituciones le dice, ok, asegurar este derecho es tu responsabilidad, asegurar tal derecho es tu responsabilidad. Ah, no, que al niño no lo dejan entrar a clases porque el papá no ha pagado. Se tiraban la pelota entre el Ministerio de Educación y la SEP, la Autoridad de Servicios Públicos. No, eso le corresponde perdón, la Codeco, perdón. No, eso le corresponde a la Codeco, no, eso le corresponde y quedábamos en un limbo en el que se le estaba vulnerando el derecho era el niño, y el niño tenía que pagar por el limbo legal que existía. Esas son las tres cosas. ¿Y cuáles son los puntos más álgidos y quiénes los contrarían? En este punto, a mí me gustaría hacer un llamado a, a que lo que se diga aquí y lo que voy a decir a continuación sea interpretado de la mejor manera y que entendamos que todos pensamos distinto. Pero lastimosamente, las personas que más han contrariado el proyecto de ley son personas o organizaciones firmantes de la petición. Porque la estrategia que utilizó el CENIAF, perdón, no el CENIAF, UNICEF para dividir fue totalmente, ¿cómo se llama? Fue totalmente tragada por las organizaciones pro vida y pro familia. Lo único que tuvo que hacer UNICEF para dividirnos fue felicitar al gobierno nacional por la firma de la convención. Cuando yo en carne propia le puedo decir que yo vi a representantes de esa ala ideológica del país no solamente molestarse, sino decir que ese proyecto de ley no servía. Se pararon de la mesa, nos decían que éramos gatopardistas, estábamos haciendo todo para en realidad hacer nada, etcétera. Esos mismos representantes hoy en día felicitan el proyecto de ley con la única intención de que, ese es mi punto de vista y esa es mi lectura, con la única intención de que las personas que les creen a organismos internacionales, que no entiendo por qué seguimos creyendo a organismos internacionales, digan, ¿saben qué? Si la UNICEF felicita, es porque el proyecto de ley está mal. Entonces, en ese sentido, lastimosamente, no nos contraría ningún grupo LGBT, no nos contraría ningún grupo abortista por el momento. En el primer debate, eso fue horrible. O sea, nosotros éramos la minoría. Antes de la mesa técnica, fueron miles bueno, no miles, no miles, pero fueron muchas de estas chicas que son directivas feministas y todo lo demás, por el tema de que había algo que contrariaba sus intereses y todo lo demás, pero curiosamente ellos no son los que se están oponiendo al proyecto de ley, son ciertas personas del movimiento pro familia, ciertas personas de los padres de familia que ven un peligro quizás dentro del miedo que se ha implantado y que este tipo de conversaciones nos ayudan a que no se, de que cada uno tenga una perspectiva y ustedes puedan tomar una decisión al respecto del proyecto de ley. Y en cuanto a los puntos más álgidos está el tema de las atenciones médicas. Ese tema es controversial y todos los demás temas desde mi punto de vista han sido malos entendidos, que leen un artículo, una sección del artículo aislada y no leen todo el artículo y todo el proyecto de ley con integralidad. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Hay una más, Greg, Caleb, que es de la hermana Maylin. Esta va a ser la última pregunta, entonces después que le respondan la pregunta a ella, haces tus palabras finales y luego yo voy a hacer el cierre. Así que escuchamos a la hermana Maylin, ya puede poner el audio. Maylin, ¿me oyes? Hola. La escucho.
no, parece que fue un error. Porque, entonces, puedes hacer tus conclusiones, tu cierre, y entonces hago yo entonces Sí, la despedida. rapidito porque quiero ser respetuoso del tiempo y sé que chuzo, es bastante tiempo hablando. Eh, mis conclusiones son las siguientes. El proyecto de ley para nada es perfecto, pero mi defensa del proyecto de ley para nada es por el hecho de haber trabajado en el proyecto de ley. Porque esto no se trata de un tema de egos. Si esto fuera un concurso de egos, ¿para qué nos llamamos cristianos si es un concurso de egos? Yo defiendo este proyecto de ley porque considero que no solamente en el contexto en el que nos encontramos actualmente, sino en el contexto que nos encontramos internacionalmente hablando, debemos ir empezando a asegurar una serie de cosas en nuestro ordenamiento jurídico para evitar una estrategia que fue la que inicialmente estos grupos internacionales proponían. ¿Y cuál es esa estrategia? Bueno, es la estrategia que mi pastor le llama la estrategia del sapo, del sapo que hierven, poquito a poquito. Dicen, pues yo no sé, yo nunca he comido sapo, pero dicen que las personas que sí tienen esas culturas, cuando van a cocinar un animal de este tipo, los meten en una olla con agua fría y prenden el fuego y lo van calentando el agua y el sapo sigue en el agua tranquilo, no ha pasado nada. Se mantiene el agua tranquila, nada ha cambiado, todo se mantiene igual. Me gusta esa comodidad de que todo se mantenga igual. Cuando el sapo se da cuenta que está en agua hirviendo, ya es demasiado tarde. Entonces yo considero que legislar proactivamente y no reactivamente va a ser la clave para que nosotros evitemos la injerencia de todo lo que ya sabemos que está pasando internacionalmente. Y en ese sentido, es una de las pocas veces, y el año pasado tengo que reconocerlo, que ha sido uno de los pocos años en los que se ha visto una acción proactiva de los grupos pro familia, no solamente en legislación, sino en el mes de la familia, que dicen que es el mes del orgullo gay. Bueno, en ese mes de la familia tuvimos una acción proactiva, además de este proyecto de ley y de muchísimas otras cosas que se dieron. Entonces, mi conclusión en cuanto a esto es que puede ser que el presidente vete este proyecto de ley, es una posibilidad. Si el presidente veta este proyecto de ley, es necesario que todos nos volquemos a la asamblea porque se mantenga lo mayor posible nuestros principios y valores. Porque esto se aprobó con no mayoría, con unanimidad en la asamblea. Los 71 diputados lo aprobaron, aun cuando muchos no estaban de acuerdo con muchas de las cosas que decía el proyecto de ley. Esta oportunidad, este contexto, no sabemos si se va a dar si se objeta el proyecto de ley. Pero si se objeta el proyecto de ley, todos tenemos que volcarnos a que se mantengan los principios y entender que muchas veces es mejor que no pase lo que es perfecto y más adelante enmendar muchas de las cosas que quizás no sean las mejores, a que evitemos este cambio y más adelante no surjan las condiciones necesarias para poder asegurar los derechos del no nacido, de la familia como Dios la ha instituido, de la libertad, la vida y la propiedad privada. Muchas gracias, Caleb. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo quiero cerrar con algunas cosas. Y sé que ha sido un tiempo de 2 horas exactamente que hemos estado aquí, pero creo que ha valido la pena. Primero, también no solo agradecerles, sino felicitarles por su interés, porque hoy podían estar haciendo cualquier otra cosa, un viernes, un día de fin de semana, pero han decidido estar aquí escuchando una exposición de una ley que afecta directamente a la familia. Y la palabra de Dios inclusive habla acerca de esto. Quisiera leer solamente el libro de Primero de Crónicas, capítulo 12, cuando el rey David está por ser instalado. Se le comienzan a asignar distintas personas que lo van a ayudar. Y le dicen, de la tribu de Efraín van hombres fuertes, valientes y famosos. Necesitaba guerreros. Pero en el versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar,
expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. David necesitaba guerreros, pero también necesitaba gente que supiera discernir los tiempos en los que estaban. Ellos estaban al servicio del rey. ¿Y quién mejor que los cristianos para poder discernir los tiempos en los que estamos? Somos los que tenemos la verdad, somos los que tenemos la única manera de ver el mundo de la forma correcta, porque podemos verlo a través de la palabra de Dios, que es el creador de este universo. Por ende, felicitar a Caleb por su labor y animarnos a todos a poder continuar viendo todo lo que pasa, no con la intención de vivir con miedo o de quejarnos, sino de poder discernir los tiempos y saber en qué tiempo estamos y qué hay que hacer. Y el otro pasaje que quería leer es Jeremías 29, cuando está Israel ya exiliada en Babilonia, sin templo, sin sacerdotes formalmente. O sea, Babilonia, una tierra pagana, no había la estructura religiosa que tenían en su tierra. Dios les dice a ellos allá, en el versículo 7, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Le da varias órdenes a Israel, le dice, busquen el bienestar, es decir, activamente hagan las cosas para que Babilonia esté bien. Parecía contradictorio, porque no era un lugar que tuviera temor de Dios, pero el pueblo de Dios actuando en el beneficio iba a beneficiar a Babilonia, iba a haber bendición. Y también dice, y rueguen por ella, lo cual no anula nuestra responsabilidad de orar. Necesitamos orar por nuestro país, pero al mismo tiempo necesitamos hacer lo que sea que Dios ponga en nuestras manos a hacer. Y no todo el mundo va a poder estar en la asamblea, no todo el mundo podrá estar, digamos, a veces en una manifestación, una madre con niños pequeños no puede estar, pero en el rol que tenga, cumple su rol que Dios le ha dado para hacer como familia y como ciudadano de este país. Porque en su bienestar, dice el final, tendrán ustedes bienestar. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Caleb. Quisiera cerrar con una oración y luego entonces formalmente terminar este tiempo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos das de, como hermanos en la fe, poder reunirnos. Y sé que aquí hay personas de otras congregaciones también que tienen el mismo interés de poder conocer acerca de las cosas que se están discutiendo en la Asamblea de Diputados de nuestro país, que pueden afectar a las familias, a nuestros niños y a las generaciones por venir. Yo te ruego que sigas levantando hombres como Caleb, mujeres y hombres que tengan el deseo de poder velar y procurar que las cosas que se hagan en este país sean acorde a tu palabra, y que no dejemos jamás de orar, que no dejemos jamás de confiar, que no tomemos una actitud pesimista. Israel tenía muchas más razones para tener actitud pesimista, iban como esclavos y aún así tenían una orden. Nosotros hoy, gracias a tu misericordia, no lo somos, así que menos excusa tenemos y más responsabilidad de poder buscar el beneficio de nuestro país. Sigamos orando por Panamá, seguimos orando por nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestros diputados, nuestros representantes, que puedan encontrar la sabiduría que solo se encuentra en ti y que nosotros podamos seguir mostrando tu luz a los demás. El mundo está en oscuridad y la única luz que existe, la única forma de que haya luz es con tu palabra, es con tu evangelio. Así que ayúdanos a poder ser agentes reproductores de esa luz. Gracias, Señor, por este tiempo y te ruego que nos permitas tener una buena noche placentera para descansar, seguir aprovechando el resto de la noche y mañana también, si es tu voluntad, poder disfrutar el sábado. Amén. Bueno, hermanos y amigos, invitados y todos los presentes, una vez más, muchas gracias por su tiempo. Esta sesión ha sido grabada, así que una vez se termine de procesar, creo que lo subiré al canal de YouTube. De alguna manera lo subiremos y lo podremos compartir, pero si alguien lo desea escuchar. Si tiene más preguntas, si son como yo, que las preguntas me salen al día siguiente, cuando proceso la información, me las pueden hacer llegar y yo sé que por ahí con tiempo se las puedo hacer llegar a Caleb y de alguna manera diferente hacerle llegar las respuestas y si es necesario en algún tiempo futuro, tal vez volver a hacer otra sesión de estas si Caleb tiene el tiempo y la disposición. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.